Muy buenos días. Hoy es domingo 20 de septiembre del año 2020. El tema para hoy se titula Las bodas del Cordero. Pero podríamos poner un subtítulo que diga las tres etapas en las bodas típicas judías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos las bodas y estamos refiriéndonos a la Biblia, tenemos que situarnos en el contexto histórico, cultural, social y geográfico de los judíos. Recordemos que el Señor Jesucristo era judío. Los escritores de la Biblia eran judíos. Y las raíces del cristianismo son judías. Entonces, quiero dejar bien claro esto. El Señor Jesucristo en sus parábolas, los que hemos analizado esto, siempre utilizaba cosas terrenales, digamos, costumbres y tradiciones judías. Por lo tanto, las bodas también él tomó para su palabra lo tradicional de los judíos. Por eso dije que el título, las tres etapas de las bodas clásicas hebreas. Decimos las bodas porque comprende tres etapas, que eso quede bien claro. ¿De dónde tomé los datos? De varios autores, o sea, los datos para este tema. Las parábolas de Jesús, una obra de Joachim, se escribe Joachim Jeremías o Joaquín Jeremías. Bocetos de la vida social judía, otra obra de Alfred Edersheim, con SH. Tomé también muchos o algunos apuntes de grandes teólogos, como por ejemplo John F. Walburg, muy conocido, de Robert H. Mounce o Mounce, por si los quieren buscar, Robert L. Thomas. Y uno más conocido entre alguien que sabe bastante y que ya es más conocido en el pueblo cristiano, Evis L. Carballosa. Evis L. Carballosa. Y ya dentro de los pastores o escritores, predicadores, digamos, más conocidos, más populares, también tomé algunos apuntes de John Hagee, de David Jeremiah y de Tim LaHaye o Tim LaHaye. Entonces voy a ir al comienzo despacio para que todos entiendan. Estas tres etapas de las bodas tradicionales de los judíos se cumplen exactamente en la palabra de Dios.
O sea, Dios en su infinita sabiduría toma esas tradiciones terrenales de los judíos para explicar las cosas espirituales y correlacionan perfectamente. Eso es lo que me impresiona de las cosas de Dios. Entonces, ese concepto de las bodas o las costumbres orientales con respecto al matrimonio se entienden mejor si las analizamos a través de las tradiciones y costumbres que se seguían en las bodas durante los tiempos de Cristo. Estamos hablando de las bodas en los tiempos antiguos, ¿no? En los tiempos bíblicos. Y lo repito, estas costumbres o tradiciones relacionadas con las bodas básicamente incluían 3 etapas. Yo, la verdad, intenté recopilar de forma pero muy resumida el típico proceso de las bodas judías en aquel tiempo, ¿no? Para comenzar lo resumo, lo de las 3 etapas. Primero, el contrato matrimonial. Segundo, cuando el novio va a casa de la novia y la lleva a vivir con él. Esta segunda etapa también se conoce como la consumación del matrimonio. Y la tercera etapa, que es la fiesta, el banquete de las bodas. Bueno, entonces, hablando de la primera etapa, y lo vamos a ir correlacionando con la Biblia. El futuro esposo iba a la casa del padre de la novia llevando una suma de dinero, porque el novio debía pagar una dote matrimonial al padre de la novia. Y discutía con el padre el precio para poder desposar a su hija. O sea, el novio pagaba un precio, un costo por la novia para poder desposarla. Esta dote matrimonial podía ser en dinero, en joyas, una propiedad o algo que tuviera mucho valor para el novio. Entonces, se discutía el precio y se llevaba a cabo o se ejecutaba un contrato matrimonial por los padres de ambos. Se llevaba a cabo. Y cuando los hijos aún eran niños, es bueno aclarar lo siguiente: las jovencitas podían ser desposadas o entregadas por sus padres a partir de los 12 años. O sea, el desposamiento era en edades muy jóvenes. Entonces continuamos, se hacía un contrato de matrimonio. Este contrato de matrimonio recibe el nombre de contrato o acuerdo de esponsales o el desposorio, el cual era redactado, y pongan oído a esto, por las autoridades y era firmado por los padres de ambos.
O sea que este era un contrato matrimonial legalmente válido, llamémoslo en términos del derecho, jurídicamente válido. A partir de ese momento quedaban legalmente casados. Que quede bien claro esto. Lo único es que no se iban a vivir juntos, como lo vamos a ver más adelante, ni tenían relaciones sexuales, ¿no? Hasta varios años después. Después de hacer esto, entonces se daba inicio a lo que se llamaba el periodo de esponsales o el desposorio, el periodo de esponsales, o sea, un tiempo de esponsales. Lo que ahora conocemos como el compromiso. ¿Sí? Que usted le dice a la novia que si se quiere casar y tal, entonces le pone un anillo, queda comprometida y el matrimonio ocurre mucho tiempo después. Desde el momento de los esponsales o el desposorio, sigo insistiendo, la novia era tratada como una esposa. La pareja era considerada como marido y mujer. Y tan es así de serio ese contrato matrimonial que la unión no podía disolverse sino por medio de un divorcio legal. Entonces, ¿estaban casados, sí o no? Y la infidelidad de parte de alguno de los dos era tratada como adulterio. Usted sabe que el adulterio se comete cuando hay un matrimonio que uno de los dos es infiel. O sea, estas dos cosas nos muestran que era un matrimonio, digamos, con todas las de la ley. Después del contrato o acuerdo de esponsales o el desposorio, los novios continuaban separados cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el alojamiento para su mujer, que podía ser o generalmente era una habitación en la casa de los padres. Ahí tenemos unas cosas para analizar. Veamos el primer texto bíblico en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice: regocijémonos o gocémonos, alegrémonos y démosle la gloria a Dios, ¿no? La gloria a Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto lo escribió Juan hace 2000 años, ¿cierto? Juan fue el que escribió el Apocalipsis, Juan el Evangelista. Él ahí está profetizando. Esto de Apocalipsis 19 todavía no ha ocurrido. O sea, lo profetizó para tiempos postreros. O sea, eso todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir. ¿Cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire lo que dice acá. Y su esposa se ha preparado. Entonces leíamos
que durante el periodo de esponsales, después del contrato matrimonial, la novia se quedaba en la casa preparándose para su futuro papel de esposa. ¿Quiénes ahí han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado? ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia somos nosotros. La reunión de todos los creyentes verdaderos formamos la iglesia. Y al igual que la esposa en la tradición judía, nosotros también como iglesia y como esposa, como lo vamos a ver más adelante, nos tenemos que estar preparando. Nos tenemos que estar preparando. Ya vamos a profundizar un poquito en lo que es esa preparación de la iglesia. Versículo 8 dice, y a ella, ¿a quién? A la esposa. Y ahí aprovecho para hacer una pregunta. ¿Por qué se llama la esposa? Yo consulté 10, 11, 12 Biblias y en la mayoría, casi en todas dice, y su esposa se ha preparado. Porque se supone que todo el mundo se imagina que el matrimonio va a ser en ese momento en que han llegado las bodas del Cordero, ¿cierto? Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo así la esposa si apenas llega a las bodas? Ya lo vamos a ir entendiendo. Y a ella se le ha concedido o permitido, por la gracia de Dios, ¿no?, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa o significa ¿qué? Las acciones justas de los santos. O sea, el lino fino, limpio, blanco, puro, resplandeciente, brillante o refulgente, según la versión de la Biblia que lea, simboliza la santidad. O sea que la iglesia se tiene, ese vestido, nosotros ya lo tenemos puesto. Ya vamos a ver por qué. Desde que comenzó la iglesia, en Pentecostés, o sea, la era de la iglesia es desde Pentecostés hasta que ocurre el arrebatamiento, ¿sí? La era de la gracia o la era de la iglesia. Desde Pentecostés nosotros somos la esposa de Cristo. Por eso dice, la esposa se ha preparado. Desde Pentecostés la iglesia se tiene que estar preparando. La iglesia ya tiene puesto ese vestido desde Pentecostés, que simboliza la santidad. Porque no podemos decir que somos la iglesia sin santidad, sin tener puesto ese vestido de lino fino. ¿Ya? Dice que la hermosura del traje de bodas de la esposa, otra vez, consiste en las acciones justas de los santos, ¿cierto? Esto se refiere a las buenas obras hechas aquí en la tierra por los creyentes que hacen parte de la iglesia. Pero también cuando mencionemos más adelante, vamos a mencionar el tribunal de Cristo, vamos a ver que esas acciones justas también están relacionadas con el tribunal de Cristo. Por eso, en Mateo 6:20 dice, acumulen para sí
tesoros en el cielo. ¿Ya? Entonces, desde Pentecostés hasta la actualidad y hasta el día del arrebatamiento, somos la esposa, la iglesia ya somos la esposa de Cristo y ya tenemos puesto ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia ya tiene que, ese lino fino simboliza la santidad, ya tenemos que estar en santidad. La iglesia como esposa. Todo esto lo vamos a ir reafirmando más a medida que avance el mensaje. Este no es un mensaje de esos populares, que no son mensajes para el que quiere aprender. Continuamos. Entonces la novia se preparaba para su futuro papel de esposa, como nosotros nos estamos preparando. El novio se encargaba de conseguir el alojamiento para su mujer en esos años que duraban separados. Algunos dicen que la separación después del contrato matrimonial era solo de un año y el novio iba ya por su novia a la casa del padre para llevarla a la casa de él. Pero algunos dicen que eran años. En eso sí no hay. Dice que él se iba a conseguir el alojamiento para su mujer. ¿A qué se les parece eso? Para que vean que todo lo de la Biblia se correlaciona con esas tradiciones y costumbres judías. Enfatizo en eso. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 14, versículos 2 y 3 les dijo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Otras dicen hay muchas moradas, otras dicen hay muchos aposentos, pero hay unas que dicen hay muchas habitaciones. Me voy a prepararles un lugar. ¿Sí? Pero después yo vengo por ustedes, o sea, por la iglesia. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Igualito que en las bodas tradicionales de los judíos en la época de Cristo, hacía el novio. El novio hacía el contrato matrimonial y le decía a la esposa: bueno, usted se queda aquí en la casa de los padres y yo me voy a buscar el alojamiento. Y resulta que el alojamiento, dicen los diferentes autores, que era una habitación en la casa de los padres de él. A manera de chiste, los jóvenes hoy en día están imitando mucho a los judíos de esa época, ¿no? Porque ahora se casan y se llevan a la esposa a vivir a la casa de los papás. Y lo que es peor, ahora la esposa se lleva al esposo a ir a la casa de los papás. Bueno, estas son bromas tontas. Entonces, ¿sí ven cómo se correlaciona eso tradicional judío en esa época con la Biblia? El Señor Jesucristo se fue a preparar el alojamiento para su esposa. Dice: pero yo vuelvo. Ahorita vamos a seguir con eso. Entonces, enfatizando en esto, la relación de Cristo con su iglesia sigue un patrón muy similar a ese de las bodas judías en ese tiempo. El contrato matrimonial, ¿cuándo se ejecuta? En nosotros, los cristianos, los que hacemos parte de la iglesia. Cuando cada persona nacida de nuevo se une a Cristo en matrimonio. O sea, cuando una persona se convierte verdaderamente, ¿no?, a Cristo, inmediatamente se convierte en su esposa. Cuando yo me convertí verdaderamente a Cristo, me convertí en su esposa. Hice un contrato matrimonial, un acuerdo de esponsales,
un desposorio. Entonces, la primera etapa de la que estamos hablando se cumple en la tierra, se está cumpliendo desde Pentecostés, cuando cada creyente pone su fe en Cristo como su Salvador y ¿se acuerdan de la dote matrimonial? Lo que tenía que pagar el novio al padre de la novia por ella. Entonces la dote pagada al padre de la novia, en nuestro caso, ¿quién es el padre de la novia? Dios Padre. ¿Quién es el novio? Cristo. Entonces, el novio lo que pagó, o sea, Cristo, es su sangre derramada en la cruz en nombre de la novia. Yo les dije que la dote matrimonial podía ser en dinero, en joyas, en una propiedad, 30 camellos, pero también en algo que fuera muy costoso para el novio. ¿Qué más que la sangre de Cristo derramada en la cruz en nombre de la novia? Esa fue la dote que le pagó al padre de la novia, o sea, a Dios Padre, por nosotros. Por lo tanto, la iglesia que se encuentra actualmente en la tierra y desde Pentecostés para acá, recalco, yo quiero que esto quede muy claro, está casada con Cristo. Y vamos a poner un ejemplo. En este periodo de los esponsales, o sea, que se hizo nosotros estamos en el periodo de los esponsales. O sea, el novio se fue a buscar la habitación, él no ha regresado. Y nosotros seguimos aquí. Ese periodo de separación que dijimos que llama el periodo de los esponsales, nosotros estamos en ese periodo. Y en este periodo de los esponsales, vamos a poner un ejemplo, se encontraban José y María cuando se halló que ella estaba encinta. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba desposada con José. O sea, María y José habían hecho ese contrato matrimonial, donde legalmente estaban casados. Lo que pasa es que no estaban viviendo juntos, no vivían juntos ni tenían relaciones sexuales, acuérdense. Pero antes de que se juntaran, dice el texto, otra dice, antes de que vivieran juntos, pero aquí viene la mejor definición. Antes de que se consumara el matrimonio. Y otra versión dice, antes que se unieran como esposos, ya lo eran. Por ese contrato matrimonial legal. ¿Ya? Se encontró que ella había concebido, o sea, estaba embarazada por obra o por el poder del Espíritu Santo. Me detengo un poquito en la anterior. Dijimos que la segunda etapa de las bodas típicas judías de ese tiempo se refiere a cuando el novio volvía por la novia a su casa y la llevaba para la casa de él, para la casa de los padres de él. Pero también les dije que la segunda etapa se conoce como la consumación del matrimonio. Por eso el texto en algunas versiones dice, pero antes de que se juntaran María y José, antes de que se consumara el matrimonio, o sea, antes de la segunda, antes de que llegaran a la segunda etapa, antes que se unieran como esposos, o sea, la segunda etapa,
se encontró que ella estaba embarazada. Versículo 19 dice, pero como José su marido, su esposo o su prometido, ¿por qué digo esas tres? Porque en unas versiones dice su marido, en otras versiones dice su esposo, en otras versiones dice su prometido. Las tres son ciertas. Pero como José es su marido o su esposo, es lo mismo, ¿no? Pero está mencionando, mire, las versiones dicen, pero como José, su esposo, su marido. O sea, ya lo mencionan como esposo, como marido. Era un hombre justo. Léanlo, ¿no? Si yo insisto es para que ustedes lleguen y lean y oiga, sí, dice que José era el esposo. Era un hombre justo y no quería difamarla, o sea, denigrarla, avergonzarla en público. Quiso dejarla secretamente. Decidió romper el compromiso, dice otra versión de la Biblia. Pero si ustedes van a la versión griega de la Biblia, dice, resolvió divorciarse de ella. O sea, José, su esposo, era un hombre justo, esposo, dicen las versiones, y en griego dice resolvió divorciarse de ella, lo que yo les estaba diciendo. Era un matrimonio. Para poder romper ese compromiso, como dice otra versión, tenían que divorciarse. Es más, me acabo de acordar lo que dice otro autor. Si alguno de los dos llegaba a morir, el otro heredaba. Resolvió divorciarse de ella en secreto, en privado. ¿Ve? Eso es lo importante de correlacionar todas esas tradiciones y costumbres judías con la palabra de Dios para que vean esa perfección. Vamos a la segunda etapa de las bodas tradicionales de los judíos en esa época. La segunda etapa en el proceso, y lo reconfirmo, lo repito, o sea, la segunda etapa de las bodas hebreas es la consumación del matrimonio. Generalmente ocurría un año después. Algunos dicen que son varios años. Cuando la pareja llegaba a la edad apropiada. ¿Por qué dice que cuando llegaba a la edad apropiada? Porque acuérdense que desde los 12 años ya podían ser desposadas las niñas. Eran muy jovencitas. María era muy jovencita. Entonces, cuando llegaban a la edad apropiada, se hacía entonces una ceremonia en la que el novio, acompañado por sus amigos, iba a la casa de la novia, y pónganle cuidado a qué horas iba, a la medianoche, para llevarla a la casa de él. O sea, después de que ya le haya conseguido el alojamiento, voy por ella. Algunos autores, leí por ahí, apartes, donde dicen que por ninguna parte aparece que había una ceremonia de matrimonio en esta segunda etapa. O sea, como uno se le imagina, que los dos novios enfrente de un sacerdote y aceptas por esposa a fulanita y a tal, tal. Por ninguna parte figura, ni siquiera en la Biblia figura. A veces los cristianos que somos románticos y todas las cosas, nos gusta pintar cuadros donde se ve al Señor Jesucristo vestido de novio y a la iglesia con un vestido blanco y todas las cosas, y enfrente el Padre casándolos. Eso no figura por ninguna parte.
Y hay algunos autores que dicen, yo les digo lo que dicen los autores creíbles, ¿no? Dice, la ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio para la consumación del matrimonio. El novio y sus amigos llegaban a la casa de la novia, llegaban por ella, ¿no? En un desfile con antorchas que iba por las calles. Un desfile o una procesión. Estas procesiones festivas, casi carnavalescas, eso era una fiesta, eso era casi un carnaval, dice que previas a la ceremonia hacían parte muy importante de esta ceremonia, de este ritual. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas, preparada. O sea que también la preparación tenía que ver con la llegada del novio que iba por ella. Así como la iglesia tiene que estar preparada para cuando venga el novio por nosotros. Ella estaba preparada con sus doncellas. En eso también consiste la preparación, ¿no? Y todas ellas se unían al desfile formando parte de la comitiva que se desplazaba en medio de muchas luminarias. ¿Qué son luminarias? O sea, las antorchas, las lámparas, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la consumación del matrimonio. Solamente encontré un autor que habla como de una pequeñísima ceremonia en la casa del padre del novio, que se llama el acto de la presentación. Entonces el padre tomaba la mano de la novia, la colocaba en la mano de su hijo, y en ese momento quedaba confirmado ese matrimonio. Solamente un autor encontré. De resto todos dicen, hablan del desfile, de las procesiones festivas, hablan de que llega a la casa del padre del novio y hay la consumación del matrimonio. No hablan de ninguna ceremonia específica, de ninguna boda específica. Bueno, es importante un dato. Previamente a la boda, a eso que llamaban boda, que era la consumación del matrimonio, la novia debía purificarse, o sea, para entregarse a su esposo, la novia debía purificarse debidamente en un mikvah, con K, B pequeña y H al final, o baño ritual de limpieza. Era un baño de purificación, con agua. Después del acto de la presentación, que lo acabamos de ver y que un solo autor lo menciona, el novio llevaba a la novia a la habitación nupcial que había preparado. Sin embargo, todos los autores que leí no hablan de ninguna pequeña ceremonia ni de nada, sino que el desfile de la casa del novio es donde la novia recogió a la novia y
llegó a su casa otra vez y la consumación del matrimonio en la habitación nupcial. En eso consistía la segunda etapa. Bueno, lo que estábamos hablando de que la novia se preparaba y que con sus doncellas y que el novio llegaba a la medianoche para llevarla a su casa, esta costumbre o tradición es la base de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13. Mateo 25 versículos 1 al 13 dice, para que vean cómo se correlaciona lo terrenal en las bodas judías con lo espiritual, con lo bíblico. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes que representan la totalidad de la iglesia, que tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Se me olvidó mencionar un dato importante. La esposa, en las tradiciones judías, las bodas judías, la esposa se quedaba en la casa de sus padres esperando que el novio viniera por ella, ¿cierto? Y dicen las tradiciones que ella encendía una lámpara todos los días y tenía a mano una jarra de aceite, una jarra extra de aceite, o sea, como una reserva de aceite, para estar lista porque ella no sabía a qué horas iba a llegar el novio. ¿Se les parece eso a algo, no? De 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio, o sea, como en la tradición judía. 5 de ellas eran insensatas, o sea, necias, despreocupadas, descuidadas, y 5 eran prudentes, o sea, sabias, responsables, previsivas. Como en la iglesia actualmente, que en las iglesias hay cabritos, hay cabras, hay ovejas, ¿no? 50% de los que están en una iglesia son necios, despreocupados, descuidados, insensatos. No son verdaderos creyentes. Digámoslo así, eso es lo cierto. Y el otro 50% son cristianos verdaderos, prudentes, sabios, responsables, previsivos. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no llevaron suficiente aceite de reserva. No se abastecieron de suficiente aceite para llenarlas de nuevo. Pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Llevaron aceite de reserva para llenar sus lámparas de nuevo. Y como el novio tardaba en llegar, como se estaba demorando mucho, ustedes han leído ese texto que dice, ¿qué pasó con la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó con la promesa de que iba a regresar? O sea, la gente que no cree y los cristianos que son insensatos, como las vírgenes insensatas, que empiezan a decir, no, eso ya como que no, esto como que no viene por nosotros. ¿Qué pasó? Que no ha regresado. Y hay, como se estaba demorando mucho, todas cabecearon. A todas les dio sueño y se durmieron. Lo que puede pasarnos a nosotros. Que no, que el novio no, que el esposo no viene, que no viene por la iglesia.
y nos dormimos. Versículo 6. Pero a la medianoche, ¿se acuerda que en las bodas terrenales, tradicionales, judías, el novio llegaba en el desfile con sus amigos? ¿A qué hora? A la medianoche. Aquí también dice a la medianoche. O sea que no es descabellado pensar que el Señor Jesucristo venga por nosotros a la medianoche, ¿no? Para que se cumpla todo, correlacione todo con las tradiciones judías. Pero a la medianoche se oyó un grito: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y les digo más, ustedes van a leer todos los autores que les mencioné, y ahí ellos mencionan también que cuando llegaba el desfile con el novio, aquí en las tradiciones judías de las bodas, la gente comenzaba a gritar. Había unos mensajeros que comenzaban a gritar: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Igual que acá en la parábola. El Señor Jesucristo hacía todo perfecto. Hizo perfecta su palabra. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite. Compartan con nosotras el aceite que traen, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Representa o simboliza al Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que el Espíritu Santo ya está apagado totalmente. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan más bien a donde venden el aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Por descuidadas, ¿no? Como puede pasar en la iglesia. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él a la boda, llamémosla así, a la consumación del matrimonio. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes suplicando: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió: de cierto o en verdad les digo que no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Pero le estaban diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Las vírgenes insensatas, ¿no? Entonces, correlacionemos eso con lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace verdaderamente la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hicimos en tu nombre muchas obras poderosas, muchas señales, prodigios? Pero entonces les contestaré, igualito que en la parábola de las vírgenes, les contestaré: nunca o jamás los conocí. Como dice en la parábola de las vírgenes. Apártense o aléjense de mí, hacedores u obreros de maldad. Apártense de mí ustedes los que practican la iniquidad. Les digo igualito. Por eso, esa oración de fe, Romanos 10:9, es peligrosa.
Cuando se hace verdaderamente para entregarse a Cristo, está muy bien esa oración de fe. Pero leámosla y ya les aclaro. Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En muchas iglesias le dicen a la gente, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y yo conozco un pastor muy conocido aquí en la ciudad de Bogotá, que él le dice, solo tienes que confesar que Jesús es el Señor y ya serás salvo. No tienes que hacer nada más. Con esta oración ya eres salvo. Eso no es correcto, eso es un engaño. Porque hay millones de cristianos basados en eso, practicando el pecado. Viven practicando el pecado, fornicando, adulterando, con la pornografía, los homicidios, todos los pecados que menciona la Biblia. Y practican el pecado, pero yo ya hice la oración de fe, ya soy salvo. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? No es tan sencillo como hacer una oración y ya, no tengo nada más que hacer. Y el versículo 13 de la parábola de las vírgenes dice, velen pues, o sea, estén atentos, alerta, manténganse despiertos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y por eso rápidamente vamos a ver 5 textos donde dice eso. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice que el día del regreso del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones? En la noche. ¿A qué horas dice en la tradición judía que llegaba el novio por la novia? A medianoche. ¿A qué horas dice la parábola de las vírgenes que llegó el esposo? A medianoche. Apocalipsis 3:3, si no velas, o sea, si no te mantienes despierto, vigilante, si no prestas atención, si no estás pilas, vendré sobre ti como un ladrón, cuando menos lo esperes, y no sabrás a qué hora vendré. Pero viene como un ladrón, otra vez, los ladrones es de noche. Aunque aquí en Colombia están robando y entrando a las casas de día. Lucas capítulo 12, versículo 40. Estén preparados. Y la novia se ha preparado. ¿Se acuerda? Apocalipsis 19. Han llegado las bodas del Cordero y la novia se ha preparado. Esto es la preparación. Todo esto tiene que ver con la preparación. O sea, estén listos todo el tiempo. Santidad, acciones justas, buenas obras. Y esas buenas obras, aclaremos, no son buenas obras porque nosotros somos muy buenos y por nuestro mérito propio, ¿no? No, son buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Ni siquiera son de nosotros. Dios ya había preparado esas buenas obras para que nosotros las llevemos a cabo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Pero ustedes no viven en tinieblas, no están en la oscuridad, como para que ese día, o sea, el día del regreso del Señor, los sorprenda o los tome por sorpresa como un ladrón. Otra vez hablando de la noche. Mateo 24:36. Porque el día y la hora nadie lo sabe,
ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto se correlaciona también con las bodas terrenales judías. ¿Cuándo regresaba el novio por la novia para llevarla a la casa de los padres? Cuando el padre de él, cuando el padre del novio, no del esposo, consideraba que ya era la hora. Eso lo dicen todos esos libros de la cultura judía. Y por eso, aquí también, el padre es el que decide enviar a su hijo por su iglesia. Por eso el padre es el único que sabe el día y la hora. Y es el que le dice al hijo, ¿cuándo venir? Bueno, continuemos. Entonces, esta segunda etapa, que es la del traslado de la novia a la casa de la esposa a la casa del esposo, para que se junten ahí como esposos que ya son, simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Está muy claro, ¿cierto? Cuando Cristo viene a reclamar a su novia, la lleva a la casa del Padre y la toma por esposa. Se consuma el matrimonio. Otros intérpretes han relacionado la unión matrimonial con algo muy sencillo, con la unión de la iglesia con el Señor Jesucristo en el cielo después del arrebatamiento. La simple unión o comunión con Él. Dice otro libro, lo dice Tomás, la expresión las bodas del Cordero es una figura, estoy leyendo literal, que denota la unión íntima e indisoluble de la iglesia con Cristo. No habla de que hay una ceremonia como tal, de que aceptas por esposo y que como pintan los cuadros, no. Entonces, nosotros, los creyentes, al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, debemos o tenemos que permanecer vigilantes y preparándonos a la espera de la aparición del novio, preparándonos, santificándonos, haciendo buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos, hacemos buenas obras precisamente porque ya somos salvos. Y como lo dije, son obras ya preparadas de antemano por Dios para que las pusiéramos en práctica. Bueno, porque es que tiene que presentarse, ¿cómo se tiene que presentar la iglesia? En el cielo, en el arrebatamiento, cuando llegue del arrebatamiento, cuando se vaya en el arrebatamiento, la iglesia llega al cielo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, miren lo que dice Pablo. Esposos, amen a sus esposas. Está hablando de esposos.
y hace una relación con Cristo. Dice, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, o sea que desde que Cristo dio su vida por la iglesia tiene que vivir en santidad, tiene que haber estado en santidad desde esa época hasta ahorita. Por eso les decía que el vestido de lino fino, limpio, puro, blanco, resplandeciente, brillante y refulgente, ya está puesto desde esa época. Para santificarla, lavándola mediante la purificación con la palabra de Dios. O sea que Cristo dio su vida por la iglesia y la santificó, la lavó, la purificó con la palabra de Dios. Exactamente a eso pienso yo, que a eso se refiere el mikvah, el baño que tenía que hacer la novia antes de consumarse el matrimonio, un baño de purificación, de limpieza, un ritual de purificación con agua. Dice otra versión, lavándola con el agua de la palabra. Fue purificada con su santa palabra. Está hablando de que la iglesia, desde esa época en que Cristo dio su vida por la iglesia, tiene que estar santa, purificada, lavada con la santa palabra de Dios. ¿Y con qué fin? Dice el versículo 27, con el fin de presentársela a sí mismo, o sea, con el fin de presentarse la iglesia, él mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, una iglesia radiante. Hay una versión que dice como una esposa radiante. Y habla de esposa. Sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Otra versión dice sin ninguna imperfección, sino santa y sin falta, o sea, intachable, inmaculada, perfecta. O sea, está hablando de la iglesia desde que Cristo murió hasta la actualidad. La iglesia tiene que ser santa, tiene que estar lavada con el agua de la palabra, purificada, ¿sí? Sin falta, intachable, inmaculada, perfecta, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. ¿Será que estamos así? Para presentarnos en el cielo así. ¿Sí estaremos? Pero les doy una buena noticia, digámoslo así. Esta condición, ¿cuál condición? Que sea santa, sin manchas, sin arrugas, sin imperfecciones, purificada, todo eso que acabo de decir, solo existirá después del tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que en el tribunal de Cristo decía, lo vimos, el tribunal de Cristo lo vimos hace, ¿qué? Como un mes. Porque hay una predicación, si la quieren, está una predicación que es el arrebatamiento de la iglesia. En YouTube también está otra
que se titula ¿Qué sigue para la iglesia después de su arrebatamiento? Y hablamos del tribunal de Cristo. ¿Qué sigue para la iglesia después de su arrebatamiento? Las bodas del Cordero. Entonces, ¿por qué dice que esa santidad perfecta solo existirá después del tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo, llamémoslo así, es el último filtro. Segunda de Corintios 5:10, perdón. Segunda de Corintios 5:10. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo van a salir las cosas buenas y las cosas malas. Pero esas cosas malas que van a salir de todos nosotros no son para condenarlo, porque ya está en el tribunal de Cristo, ya está en el cielo, ya es salvo. No, las cosas buenas salen para recompensa, ¿se acuerda? Las coronas y todas las cosas. Las cosas malas nos van a hacer pasar vergüenza. Imagínense, saliendo todo eso, a flote todo nuestro prontuario. Todos esos pecados ocultos, todos esos secreticos que no han salido jamás. Las cosas malas que hemos tenido guardadas. Todo eso va a salir en el tribunal de Cristo. Y también salen, ¿con qué fin? Allá. Pasamos vergüenza, pero salen con el fin de que nos purifiquemos totalmente. Cuando ya saquemos toda esa porquería o inmundicia, esos rezagos que quedan allá de cosas malas, terminamos de purificarnos. ¿Ya? Para ahí sí pasar a la unión con el Cordero. Ya una esposa santa en su totalidad, pura, limpia. Ahí sí vamos a llevar el vestido de lino fino con dignidad, con honor, bueno, quedó claro, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque los celo con celo de Dios. El celo o la preocupación que siento por ustedes proviene de Dios. Mire lo que dice Pablo, en esa época, hace 2000 años, pues los he desposado con un solo esposo, Cristo. Los he desposado, le está hablando a todos sus seguidores y a toda la gente a los que les predicaba y a los de, bueno, todos los hombres de Dios que él les hablaba. Los he desposado, o sea, les he hecho un contrato matrimonial, un acuerdo de esponsales. Pero mire cómo nombra a Cristo, con un solo esposo. Cristo, ¿por qué lo llama un solo esposo hace 2000 años? Por el contrato matrimonial. Es que el contrato matrimonial quedaban legalmente casados. Eran tratados, considerados como marido y mujer. Pablo ya lo habla. Hace 2000 años, con un solo esposo, Cristo. Para presentarlos ante Él como una virgen pura. ¿Ya? Ustedes son como una doncella pura, con un solo esposo que es Cristo, dice otra versión. ¿Sí ven? Ay, esto es una hermosura. Y vámonos para la tercera etapa de las bodas.
La tercera etapa era la cena, o el banquete de bodas, o la fiesta, o la celebración, que podría durar por días. O sea, cuando llegaba la novia a la casa del novio, dicen la mayoría de autores, que las festividades duraban una semana, 7 días, una semana. Y se servía comida, se bailaba, se cantaba al son de la música. Y mientras las festividades, el novio y la novia duraban esos 7 días en la cámara nupcial, en la consumación del matrimonio. A los 7 días salían y avisaban que ya se había consumado el matrimonio. Aquí podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué nos podría decir indirectamente que sí duraba una semana? ¿Saben qué podría decirnos que sí podía durar una semana esa celebración? Lean el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, leanlo todo. O la parte de las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿sí recuerdan? Que se acabó el vino y el Señor Jesucristo dijo, llenen de agua esas tinajas. Eran 6 tinajas. Esas 6 tinajas se llenaban de agua. Pienso yo, porque no lo encontré, que esas tinajas eran usadas para los baños de purificación, los rituales esos de limpieza con agua. Bueno, cada tinajita de esas, dice en la Biblia, léanlo, que le cabían 2 o 3 cántaros. Cada cántaro eran 40 litros. O sea que si eran 2 cántaros eran 80 litros por tinaja. 6 tinajas eran 480 litros. Pero si le cabían 3 cántaros eran 120 litros por tinaja. 120 litros, 6 tinajas son 120 litros, 720 litros. Yo no creo que el Señor Jesucristo hubiera hecho 700 litros de vino para que la fiestica durara un día, ¿no? Era para que alcanzara el vino para los 7 días. ¿Pero a qué se les parece eso? ¿Saben a qué? Una semana. Les pregunto, ¿cuánto dura la tribulación y la gran tribulación? Una semana. Pero es una semana de años. La Biblia habla también de semana de días, pero también habla de semana de años. Pero es una semana. O sea, la 70ª semana de Daniel. La semana 70 de Daniel que aún no se ha cumplido, que es la tribulación y la gran tribulación. En esos 7 años, ¿dónde vamos a estar nosotros? En el cielo. O sea que la fiestica va a durar allá una semana de años. Bueno, miremos acá para seguir correlacionando con la Biblia. Apocalipsis 19:9. Y entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, o sea, macarios con K. Quiere decir dichosos, muy felices, benditos, afortunados, los que son llamados o han sido invitados a la cena.
o sea, al banquete, a la fiesta, a la celebración de las bodas del Cordero. Ahí, esta celebración es la tercera etapa. Se cumple también en las cosas de Dios, no solamente en los judíos, acá en las bodas antiguas terrenales. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, ¿quiénes son los invitados a la cena? Yo escuché dos predicadores, escuché varias predicaciones sobre este tema. Escuché dos o tres y no escuché más. Porque escuché dos muy conocidos que tienen muchísimos seguidores, suscriptores, y de esos 50.000 vistas, 80.000 vistas cada predicación, diciendo que los invitados somos nosotros, la iglesia. Que Dios nos está invitando ahorita para que vayamos a celebrar la fiesta con Él. Entonces dije, oiga, espere tantico. Si hay una pareja, novia o esposo y esposa, invitan, los invitados tienen que ser otros, no puede ser la misma iglesia. Entonces dije, no los oigo más. Los invitados, casi todos los autores están de acuerdo en que son, ¿quiénes? Los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, o sea, los que van a morir como mártires por el testimonio de Jesús en la tribulación. ¿Cómo así? Sí. Acuérdense que la iglesia es de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no hacen parte de la iglesia. Ellos van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, porque los que murieron en Cristo resucitarán primero. Los santos del Antiguo Testamento hacen parte de la primera resurrección. Ellos van a resucitar cuando el arrebatamiento, pero no hacen parte de la iglesia. ¿Y quiénes son los mártires de la tribulación? Los que van a morir como mártires por el testimonio de Jesús, dice en Apocalipsis. Son los que se quedan del arrebatamiento. Nosotros, los que creímos antes de que ocurra el arrebatamiento, nos vamos de una, como dicen, de one. Pero los que estaban así como en duda, como tibios, como cristibios, como que no creían mucho, como que sí, como que no, y se quedan durante la tribulación, se van a convertir al ver que era verdad todo lo que se decía. Pero van a pagar un precio muy alto. Esos son los que dice que van a ser decapitados o degollados por el anticristo. Ustedes resucitan y van al cielo. ¿Sí? También hacen parte de la primera resurrección, pero ya no hacen parte de la iglesia. Son invitados también. Ah, y otra cosa, los que se conviertan en la tribulación son invitados, tanto judíos como gentiles. ¿Ya? Este tema es largo, la verdad. Todavía faltan unos minutos. Yo no me voy a preocupar si sale demasiado largo. Yo no voy a entrar en la moda de las predicaciones en los cultos de 20 minutos. Y más ahora que me enteré que ya hay iglesias en Bogotá por debajo de cuerda, porque no está permitido. Ni siquiera 50 está permitido
en las iglesias en Bogotá, en el resto del país, sí, que ya se están reuniendo. Y entonces hacen como 10 cultos diarios, predicaciones de 15 minutos con tal de que les empiecen a ingresar el dinero. Bueno, miremos esto que es importante. O sea que voy a terminarla. Otra parábola. Mateo 22, versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante, o puede compararse a un rey que hizo una fiesta. ¿Quién es ese rey? Dios Padre. O un banquete de bodas para su hijo. ¿Quién es el hijo? Cristo. Y el rey envió a sus siervos o criados. ¿Quiénes son esos siervos? Digámoslo de una vez, los profetas. A llamar a los invitados o a los convidados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Todos se negaron a ir al banquete. Aquí se está refiriendo más específicamente a los judíos. ¿Se acuerdan que los judíos no quisieron recibir a Cristo como el Mesías? Y hay un texto donde dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, o sea, los judíos. Estos no quisieron asistir, por más que les predicaron los profetas y todo. Versículo 4, entonces el rey volvió a enviar a otros siervos, a otros criados, o sea, otros profetas, diciéndoles, digan a los invitados que ya he preparado el banquete, que se mataron mis reses y mis animales engordados y que todo está dispuesto. Que vengan al banquete, o sea, a las bodas, a la fiesta. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno de ellos a su labranza, a trabajar en su campo, y otro a sus negocios. Eso también se puede extrapolar para esta época, ¿no? Podemos decirlo para esta época también. Cuando usted invita a una persona a la iglesia, cuando usted le habla de Cristo, cuando le dice que hay que convertirse, que hay que arrepentirse, bueno, cuando le habla de las cosas de Dios y la persona, no, es que yo tengo muchos negocios, yo tengo muchas ocupaciones, tengo muchos proyectos, vivo muy ocupado, muy tal. Igualito. Pero mire lo que sigue. Y los demás agarraron a los siervos, a los mensajeros del rey, a los profetas, los maltrataron, o sea, los golpearon y los mataron. Por eso el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? En este caso a los siervos que Dios envió en la parábola. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántos profetas murieron? Decapitados, bueno, muertos de mil maneras. Versículo 7. Al oír esto el rey se enfureció y envió a sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces les dijo a sus siervos, la fiesta de boda ya está preparada, el banquete ya está listo. Pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir, no merecían venir. Ahí empezó a echar un poquito a un lado los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel. Un poquito. Porque ahora les comento más. Por lo tanto, vayan a las salidas, o sea, a las encrucijadas, al cruce de los caminos, e inviten a la fiesta o al banquete de bodas a cuantos hallen, a todos los que encuentren. Y los siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón, la fiesta o el banquete de bodas se llenó de invitados. ¿A quiénes se refiere ahí? Vayan y tráiganse a todas las personas.
se está refiriendo a nosotros, a los gentiles, a las demás naciones que no son judías, que no eran judías. Vayan, predíquele a todos, todas las naciones, los gentiles, los que no somos judíos. ¿Ya? Tomó la determinación. Los míos no me recibieron, me voy para donde los otros. Y hay muchos textos que hablan de eso. Acuérdense que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, ¿no? Dios lo mandó a que le predicara a los gentiles, a todos estos que fueron invitados, entre comillas, ¿no? A última hora. Bueno, pero cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido con un traje apropiado para una boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido apropiadamente para la boda? Pero él enmudeció, guardó silencio. ¿A qué se les parece eso? Resulta que para entrar al reino de los cielos, ¿quién da las vestiduras? El Señor es el que da las vestiduras. Por eso en Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas o vestiduras de salvación. Me ha envuelto con un manto de justicia. Como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. O sea, el Señor es el que nos viste con vestiduras de salvación. Pero también se acuerdan en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, que llega Juan y le dice a uno de los ancianos, uno de los ancianos le dice a Juan, es la cosa: ¿y quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿De dónde vienen? Como diciendo, oiga, ¿y estos con ropas blancas, con vestiduras blancas, de dónde salieron? Y Juan le dice, tú lo sabes. Y el anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí se está refiriendo a los mártires de la tribulación, pero está hablando de ropas blancas, de vestiduras blancas, vestiduras de salvación. Por eso le dijo, ¿cómo está usted aquí en esta boda? Vestido inapropiadamente. ¿Ya? Y por eso entonces en el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, a la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el crujir o rechinar de dientes. O sea, no se permiten colados. Tiene que ir con las vestiduras que provee el Señor, las vestiduras de salvación, vestiduras blancas. Ese quería colarse. Versículo 14, porque muchos son los llamados, los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Han visto esas iglesias? 50,000 personas y eso, mejor dicho. Muchos son llamados. ¿Cuántos de esos son escogidos? ¿Cuántos de esos serán como las vírgenes insensatas, que no tienen suficiente aceite y sus lámparas están apagadas? Y por último, muchos dicen que la esposa, que está en Apocalipsis 19, que es Israel,
que no es la iglesia. Porque hay textos en el Antiguo Testamento donde dice, sí, en Oseas, en Jeremías, en Ezequías, hay muchos, en Ezequiel, y bastantes textos en Isaías, donde dice que Dios tomó por esposa a Israel y le dice que yo soy tu esposo, Israel. ¿Ya? Le dice, te tomaré como esposa. ¿Sí? Y entonces dicen, ve. Incluso uno podría hacer una, un medio chiste, llamémoslo ahí, una broma. Que no es de muy buen gusto, pero la voy a decir. Es como si Dios entonces hubiera sido adúltero, casado dos veces, porque figuran dos esposas en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y otra aquí en el Nuevo Testamento. La esposa en el Antiguo Testamento, Israel. Y la esposa aquí, la iglesia. Entonces, no. Acuérdense que, por ejemplo, Jeremías 3.8, ese sí se lo menciono, Jeremías 3.8, léanlo. Que a Israel Dios la trató de prostituta, de adúltera. O sea, el texto dice que por haber fornicado, haber cometido adulterio, que por causa de todas las infidelidades y adulterios de Israel, dice que Dios la despidió, la repudió, le dio carta de repudio. Léanlo, Jeremías 3.8. Le dio carta de divorcio. O sea, se divorció. O sea que borrón y cuenta nueva. Por eso la esposa es la iglesia ahora. ¿Ya? Y una sugerencia que les doy. Lean por favor los textos en varias versiones de la Biblia. Es que yo veo que la mayoría de cristianos es la Reina Valera 60, Reina Valera 60 y de ahí no salen. Unos cristianos más modernos, nueva versión internacional y de ahí no salen. No, si eso hay muchas versiones. Yo para hacer un texto de la Biblia consulto 11 versiones de la Biblia para cada texto. Por eso me demoro en preparar un tema. Bueno, yo digo con todo mi corazón, se los digo, si he cometido errores en esta predicación, si estoy diciendo cosas que no puedan estar de acuerdo bíblicamente, no es a propósito. Yo jamás predicaría falsedades, herejías, falsas doctrinas. Sería algo involuntario, falta de mayor conocimiento, lo que sea. He tratado de ser muy honesto en mis predicaciones. Y en esta sí que más me demoré bastante tiempo en prepararla. Pero lo hago con mucho amor, con el fin de interesarlos para que ustedes estudien, para que ustedes vean la hermosura de cómo se correlacionan las cosas de las costumbres y tradiciones judías con la palabra de Dios y el Señor Jesucristo que judío utilizaba mucho todas esas cosas y hacía la correlación perfecta. En todo caso, como les dije ya hace un mes y medio,
Voy a seguir preparando temas escatológicos, porque estamos en un tiempo donde debemos estar más que preparados. ¿Ya? De pronto el novio, el esposo viene por nosotros y no estamos listos. ¿Están ustedes listos? Que Dios los bendiga.